Buenos días, estudiantes de colectivo. Hoy la clase, como ya sabemos, debe ser virtual. Vamos a tratar las conductas prohibidas por un sindicato. El Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 379, dispone que el sindicato tiene prohibido: 1. Coartar la libertad de los trabajadores, la libertad de trabajo. O sea, ellos no pueden oponerse a que sus afiliados o cualquier trabajador labore. Recuerden que esa conducta está prohibida en el Código Penal. Por tanto, si los miembros del sindicato coartan la libertad, pueden verse inmiscuidos en delitos o conductas punibles que ya están tipificadas como tal. Segundo, tampoco pueden constreñir, no pueden obligar a los trabajadores a que ingresen o se retiren del sindicato. Recordemos aquí que hay libertad positiva y libertad negativa, es decir, la libertad de uno ingresar y la libertad de uno retirarse o de no ingresar. Por tanto, el Código Sustantivo prohíbe ese constreñimiento para que se afilien o se retiren. Otra conducta prohibida de los sindicatos es que no pueden aplicar los fondos que tienen para fines distintos a su objeto social. Es decir, no pueden malversar los dineros que tienen en otras cosas que no constituyen su objeto o su finalidad social o su finalidad general, que es el interés de todos. Tampoco pueden promover campañas que busquen desconocer las normas legales, así como tampoco pueden promover campañas para desconocer de hecho las obligaciones convencionales y las obligaciones contractuales que obliguen a sus afiliados. Es decir, no pueden ni promover campañas para desconocer las normas legales, ni las convencionales, ni las contractuales. Tampoco pueden ordenar o recomendar actos de violencia contra las autoridades en detrimento de el empleador o en detrimento de un tercero. Hay una prohibición, que quise dejar de último porque fue demandada una parte de esa obligación. Y es que está prohibido también a los sindicatos de promover cesaciones o paros, excepto en los casos de huelga declarada y de huelga imputable al empleador por obligaciones salariales. Bueno, entonces ya sabemos, prohibido promover paro, excepto cuando se trate de una huelga. Pero hay una frase que fue demandada: y de huelga imputable al empleador por obligaciones salariales. Ese aparte, y de huelga imputable al empleador por obligaciones salariales, fue demandada ante la Corte Constitucional y en sentencia C-201 de 2002 declaró exequible esa frase, pero haciendo unas precisiones, que es la que vamos a ver. El demandante adujo que esa frase violaba el artículo 56 de la Constitución, entre otras cosas porque impedía la huelga por solidaridad, entre otras cosas. Yo rescato esa parte porque es el que vamos a tratar a continuación y otras consideraciones que hizo la Corte. Bueno, entonces miremos ahora la parte considerativa de la Corte Constitucional.
Empezó diciendo que la huelga es un medio legítimo de presión para alcanzar mejores condiciones de trabajo. Y es que ese es el núcleo esencial de la huelga, el medio de presión. Para eso está, para presionar al empleador a efectos de mejores condiciones. Otra, dos, no es un derecho fundamental, porque necesita reglamentación legal. Que la huelga es legítima siempre y cuando se respeten los causos legales que hay para sus efectos. Es decir, hay que respetar los causos legales en el sentido de que se deben hacer los pasos que hay para esos efectos. Es tutelable en la medida en que esté en conexión con otros derechos fundamentales, por ejemplo, el trabajo, derecho al trabajo y de la seguridad social. Que esa huelga se excluye en los servicios públicos. Y como no es un derecho absoluto, se puede limitar para proteger otros derechos de mayor jerarquía, como por ejemplo el interés general y otros derechos fundamentales. Cuando la huelga es imputable, dijo también la Corte, por incumplimiento de obligaciones salariales, es válida para exigir su cumplimiento. Por obligaciones salariales. Ahora bien, se pregunta la Corte, ¿qué debe entenderse por obligaciones salariales? Y dice la Corte, obligaciones salariales no es simplemente el pago del salario, ¿no? Hay otro concepto más amplio que está en el convenio 95 de la OIT, y es cualquier tipo de ganancia, cualquier tipo de remuneración, puede ser el salario, puede ser vacaciones, puede ser primas, pueden ser incluso pagos de la seguridad social, horas extra o cualquier pago insoluto. Por tanto, la huelga puede ejercerse no solo por el incumplimiento de obligaciones meramente económicas, sino también, por ejemplo, para el pago de seguridad social y cualquier deuda insoluta o no pagada, repito. Pero hace la salvedad, no es toda deuda insoluta. Las autoridades deberán sopesar en cada caso si hay mérito o no para darle razones válidas a la suspensión colectiva. Y por último, habla de la huelga por solidaridad. Dice que la huelga por solidaridad es una facultad de los trabajadores, sindicalizados o no, para participar por trabajadores de otras empresas que están inmersos en un conflicto laboral. Es decir, ellos como tal no están, sino que van y se solidarizan y participan para esos efectos. Y dice, vea, la Constitución no prohibió ninguna de las modalidades de la huelga. Por lo tanto, la huelga por solidaridad la prohíba la Constitución. De modo que es válida hacer la huelga por solidaridad cuando, por ejemplo, entre unos y otros hay un ligamen, por ejemplo, estén confederados o estén federados, ellos pueden participar, de modo que la Constitución no rechaza este tipo de huelga ni la prohíbe. Así las cosas, ese aparte fue declarado exequible bajo esas condiciones, bajo esas limitaciones, de modo pues que hoy por hoy obligaciones salariales no debe entenderse el salario como tal y la huelga por solidaridad está prohibida por la Constitución. Aquí en adelante se abre el espacio para cualquier duda, cualquier inquietud, pero ya esas inquietudes las resolvemos por el grupo. Que pasen buen día.